¿Por qué hacer la renovación? La renovación de materiales usados es necesaria desde dos puntos de vista, el de la protección del medio ambiente y el económico. Los materiales usados son nuestra riqueza. La renovación es una especialidad y una filosofía en sí misma. En la renovación no hay utilización suplementaria de materias primas, solamente carcasas. ¿Qué es una carcasa? Es un alternador o un motor de arranque que ha cumplido un ciclo de vida completo y retorna una vez usado para ser totalmente reconstruido. En primer lugar, las máquinas son seleccionadas y clasificadas por familias. Cada máquina es contabilizada informáticamente para gestionar los stocks y abonar a los proveedores de carcasas. Las no reutilizables son destruidas y las otras entran en el ciclo industrial de la renovación. Primera etapa de la renovación: el desmontaje completo. Cada máquina se despieza completamente y estas piezas son seleccionadas por categorías. Las piezas sometidas a desgaste son eliminadas, ya que serán reemplazadas sistemáticamente. En esta etapa del proceso, todas las piezas son reagrupadas por referencia y modelo para efectuar una renovación correcta. Este es el concepto de la renovación industrial. En primer lugar, las piezas son limpiadas. Las técnicas de limpieza varían según el material. Por ejemplo, el estator se limpia por chorro de arena húmedo, adición de arena y agua para una limpieza perfecta, sin dañar el cobre, que es muy frágil. La polea y el ventilador son verificados, limpiados y bicromatados, devolviéndoles el aspecto original. Estas operaciones de poco valor añadido se realizan en exterior. La tapa de plástico posterior es, cuando existe, sustituida sistemáticamente para conservar el aspecto original. La tapa delantera pasa en primer lugar por un chorro de arena. Las roscas se mecanizan de nuevo para evitar problemas en su montaje. El aspecto general se controla visualmente. El rodamiento se sustituye sistemáticamente por tratarse de una pieza de desgaste. La tapa delantera es la que recibe el marcaje por punzonado que atestigua la calidad de la renovación Valeo. La tapa posterior sufre el mismo proceso. La cápsula amortiguadora del rodamiento también se sustituye sistemáticamente. Valeo ha superado la dificultad de la renovación de los anillos colectores del rotor mediante la puesta a punto de un proceso de revestimiento. El colector viejo se tornea para eliminar los defectos de redondez hasta una cota mínima que permite el revestimiento, conservando el contacto eléctrico sobre los antiguos anillos. Una ranura permite un depósito de cola conductora y la camisa nueva se monta mediante prensado. Unos puntos de sujeción la mantendrán en su sitio durante el torneado. El mecanizado final debe de respetar unas tolerancias muy exigentes en cuanto a redondez y concentricidad. Un control final permite validar el resultado. Antes de la renovación se comprueba la redondez del estator. Las salidas de fase son estañadas. Se controla la continuidad eléctrica y el aislamiento. Al final, el estator recibe un revestimiento para protección contra la corrosión en cualquier condición climática. Se valora la estética del alternador. El puente de diodos, después de pasar por el chorro de arena, se verifica visualmente. Posteriormente, se reparan todas las soldaduras de los diodos para eliminar posibles soldaduras secas o fatigadas por las vibraciones. Al final, el control electrónico valida o no la pieza. Valeo renueva también los reguladores. De hecho, solamente se conserva el módulo electrónico de regulación. El portaescobillas, las conexiones y, por supuesto, las escobillas son sistemáticamente sustituidos.
Después de la soldadura, el módulo se controla en frío. Este control permite un primer filtro para eliminar reguladores defectuosos. Los puestos de control están equipados con unas trampillas. Cuando se detecta una pieza incorrecta, el operario está obligado a introducir la pieza por esa trampilla para continuar su trabajo. Este procedimiento impide cualquier error de control. Antes del control final, el regulador se calienta a su temperatura real de funcionamiento de unos 100 grados centígrados en un túnel. El banco de control final puesto a punto por Valeo comprueba todas las funciones del regulador. Tensión de regulación, encendido y apagado de la lámpara testigo y detecta posibles cortes de fase en los reguladores multifunción. Este procedimiento está inspirado en las exigencias de los cuadernos de carga de los constructores. El proceso continúa con la realización de submontajes. La tapa posterior, el estator y el puente de diodos son ensamblados para formar la parte posterior del alternador. Un control valida la calidad de este submontaje. La parte delantera del alternador se compone del rotor, ventilador, polea y tapa delantera. Las partes delantera y posterior llegan a continuación al montaje final. El conjunto se comprime antes del apriete de los tornillos. El condensador y después el regulador se montan al final del todo. Una vez montado, se pasa sistemáticamente por el banco de control final. En este banco se comprueba el alternador a 3 regímenes diferentes: mínimo, medio y máximo. La tensión de excitación y la tensión de regulación son igualmente verificadas. Después de la prueba en banco, el aparato es validado y recibe la etiqueta con su referencia. En la fase final, el alternador, al igual que ocurre con el motor de arranque, se embala en una caja verde Valeo. Un plástico termorretráctil bloquea la máquina en la caja para su protección. Una patente Valeo al servicio de la reparación independiente. Sobre alternadores renovados se efectúan ensayos de fatiga. Se trata de hacer funcionar el alternador el equivalente a un ciclo de vida sobre vehículo en diferentes condiciones de régimen de giro y de producción de corriente. Los choques térmicos refuerzan la realidad de las condiciones de funcionamiento. El análisis de los resultados se lleva a cabo por el servicio de calidad de la fábrica de Angers, que se encarga también del análisis de garantías. La calidad de la renovación industrial se mejora continuamente. La implicación del personal. El sistema de producción, la innovación constante, la integración de los proveedores y la calidad total son los 5 ejes Valeo que garantizan la calidad de la renovación con un nivel de fiabilidad similar a las piezas nuevas. Después de la selección de carcasas, los motores de arranque son desmontados por completo. Las piezas sometidas a desgaste son eliminadas y serán sustituidas sistemáticamente. Las piezas son renovadas por referencias en grandes cantidades y las máquinas se vuelven a montar al final del proceso. El inducido es el corazón del motor de arranque. Todo inducido con un espesor de colector insuficiente es eliminado. En los inducidos reutilizables, el colector se tornea. La cota de mecanización es la misma para todos los inducidos, por lo que la calidad de la renovación es constante.
El fresado entre delgas supone un punto de atención particular, ya que esto garantiza el funcionamiento del motor. El servicio de métodos de la fábrica de Angers ha puesto a punto máquinas específicas para ello. El control del inducido es completamente automático, no habiendo lugar a errores. Cada espira del inducido se controla independientemente. La resistencia del inducido, la resistencia de las soldaduras y el aislamiento son cuidadosamente controladas. El piñón, después de ser renovado, se monta sobre el eje del inducido. El tope y el anillo de retención son nuevos. La carcasa del inductor se pule para obtener un estado superficial satisfactorio. El inductor se desmonta por completo para renovar las bobinas. Estas son separadas con la ayuda de los alicates. Los aislantes se sustituyen. Este trabajo lento y meticuloso se inscribe en la búsqueda constante de la calidad total. La escobilla positiva se sustituye, respetando el sistema de soldadura original. La dureza del material de las escobillas debe de corresponder al del colector del inducido. Todas las bobinas se barnizan. El montaje del inductor permite la sustitución del aislante. Los tornillos de las masas polares son nuevos y se aprietan al par óptimo. El control de la continuidad y del aislamiento valida la renovación del inductor. Después del desmontaje de la cubierta, se sustituyen sistemáticamente los bornes del contactor electromagnético. Se controlan las bobinas de llamada y de mantenimiento y se protegen contra las vibraciones mediante un aislante pegado. El contacto se limpia, se mecaniza y se vuelve a montar. Para terminar, se vuelve a soldar la tapa que contiene los bornes. El conjunto se introduce en una carcasa nueva que va engastada. El control valida la conformidad del contacto, el desplazamiento del contactor y el funcionamiento de los bobinados. La renovación del piñón es una exclusividad de Valeo. Después del desmontaje, solamente el cuerpo de la rueda libre y el piñón se conservan. Los rodillos y muelles de la rueda libre se sustituyen sistemáticamente. El cojinete del piñón se monta en prensa, después se conforma para que quede retenido en el eje. Engrasada de nuevo, la rueda libre se monta con el piñón. Los semicírculos de fricción y la junta de estanqueidad son nuevos. La cubierta de la rueda libre recibe una referencia y un punzonado de marcaje Valeo. La renovación del piñón respeta uno de los 5 ejes Valeo, la calidad total. El conjunto portaescobillas recibe un cojinete nuevo. Las viejas guías se desmontan. Y los apoyos se mecanizan para evitar una posible resistencia de la toma de masa. Se montan escobillas nuevas con guías nuevas y aislantes nuevos. Los muelles se sustituyen sistemáticamente para garantizar la carga original de las escobillas sobre el colector. En los puestos de montaje final, los operarios montan las piezas renovadas y las nuevas que se encuentran disponibles en los contenedores de alimentación.
Las comprobaciones intermedias validan el montaje antes del control final. Cada operario es responsable de la calidad del montaje. Debe seguir procedimientos detallados según el tipo de motor de arranque en el que esté trabajando. El banco de control final realizado por el Servicio de Métodos de la fábrica de Angers reproduce las condiciones de arranque sobre el vehículo. El par de resistencia del motor térmico se simula en este banco. El contacto se prueba en vacío, en par de bloqueo y en carga. Un nuevo test de rotación en vacío valida el control final. El banco contabiliza los defectos consecutivos con el fin de hacer correcciones inmediatas en la cadena de renovación. Después de la validación, el motor de arranque pasa a la cadena de pintura que le dará un aspecto estético digno de su calidad de renovación. Ensayos de fatiga. Como en el alternador, los ensayos de fatiga permiten conocer el grado de fiabilidad de los motores de arranque renovados. Se realizan ciclos de arranque cada 30 segundos, registrándose parámetros como la caída de tensión, la temperatura y las intensidades en la puesta de contacto y en rotación. Estos ciclos se repiten entre 20 y 30.000 veces según el modelo del motor de arranque. Esa cifra viene fijada por los cuadernos de cargas de los constructores. Estamos en Angers, una fábrica dedicada al 100% al recambio. La superficie cubierta de la fábrica es de 15.000 metros cuadrados y cada día 380 personas renuevan 2.500 alternadores y motores de arranque. La producción está organizada en equipos autónomos. Cada equipo es directamente responsable de la calidad de su producto. La fábrica de baleo de alternadores y motores de arranque de Angers es la primera fábrica europea en su especialidad, poseyendo el saber hacer necesario para responder a las exigencias de sus clientes en materia de calidad total. Superarse una obsesión de baleo.